La historia del Valle del Cauca, doctor Luis Antonio Cuellar, señor doctor Leonardo Medina, delegado del alcalde de la ciudad y subsecretario de Cultura del municipio. Distinguidos señores miembros de la Academia de Historia, señores miembros de la Hacienda Cañas Gordas y demás personas que nos acompañan en esta esplendorosa mañana. Joaquín de Caicedo y Cuero era el presidente de la Junta de Gobierno que se desprendió de la organización promovida por él, que se conoció como las Ciudades Amigas o Confederadas, la que luchó desde el comienzo en enfrentamiento radical con el gobernador español Miguel Tacón y Rosique, quien habría de huir desde Popayán con una suma grande de dinero de la Casa de Moneda después de romperse las hostilidades. El padre del doctor Caicedo, don Manuel de Caicedo y Tenorio, fue el alférez real de la región del sur oriente caucano, título que también heredó su hijo Joaquín. O sea que su prosapia no dejaba nada que desear en cuanto a privilegios de cuna y económicos. Su madre, la linajuda dama Francisca Cuero y Caicedo, era hermana del obispo de Quito. Fueron 6 hijos los que llegaron a este matrimonio, a saber, Manuel Joaquín, Manuel José, Fernando, Josefa, Gertrudis y Rosa. Joaquín fue enviado a estudiar jurisprudencia en la capital, Santa Fe, en el famoso Colegio del Rosario, donde obtuvo su título de jurisconsulto. Para 1810 tenía 37 años, es decir, era un hombre en la plenitud de la vida. Está casado con una bella y joven mujer y tiene una prole de 3 chiquillos. Nada, pues, puede autorizar a pensar que fue la ambición de honores o privilegios extras lo que condujo al doctor Caicedo y a los miembros del Cabildo del 3 de julio de 1810, cuando intuían la formación de un nuevo gobierno en esta provincia que guardara una devoción al rey depuesto y prisionero de Napoleón, Fernando VII, a quien las gentes en esos momentos llamaban el deseado. Que de todas maneras, con su modalidad de gran junta de gobierno, con sede en Santa Fe y otras provincias, y otras provinciales, conformaron una nueva administración del virreinato. Con todo este conjunto de sucesos ha sido desviado de su cauce original por algunos despistados, siempre opuestos a la interpretación acorde con los actos de heroísmo de aquellos patriotas en el largo camino de la independencia. Se han atrevido con insolencia a denigrarlos. Así, aquellos insensatos sin conocimiento pleno de la historia denigran del mayor prócer del inicio de toda esta etapa dolorosa, sin reconocer que Joaquín de Caicedo y Cuero fue el primer mártir colombiano, aquel caleño cuyo homenaje, después de 210 años de su fusilamiento, venimos hoy con orgullo patriótico a reconocer. Sea momento para decir que es preciso en el examen de tales acontecimientos
tener de presente que aquella devoción con la que las gentes de la época proclamaban al rey Fernando VII, conforme lo estudio en mi libro Cali Precursora, proviene de una nutrida red de correspondencia a los principales patriotas sudamericanos del precursor don Francisco de Miranda, para esa época en Londres, en la que analiza y aconseja la formación de tales cabildos como esencial del inicio de un gobierno para las entonces colonias. Veamos un importante mensaje de Miranda al famoso Marqués del Toro, que por sí mismo señala esta estrategia. España, dice con comillas, se ha quedado sin monarca y se ve desgarrada por la guerra civil. Francia e Inglaterra luchan por la península, que con toda probabilidad será conquistada por la primera. No puede permitirse que ese conflicto, con todas sus calamidades, se extienda al continente colombiano. Nosotros no tenemos por qué participar en esa pendencia, pero sería juicioso aprovecharlas para sacudir el yugo extranjero, dice Miranda. Y agrega: suplico al Marqués del Toro, a vuestra señoría, muy de veras que, reuniéndose en un cuerpo municipal representativo, tomen a su cargo el gobierno de esa provincia, Caracas, y que, enviando sin dilación a esta capital personas autorizadas y capaces de manejar asuntos de tanta entidad, veamos con este gobierno lo que convenga hacer para la seguridad y suerte futura del nuevo mundo. De ningún modo conviene, dice Miranda, se precipiten por consejo de partes interesadas en resoluciones hostiles o alianzas ofensivas que puedan traer tratos tan funestos para nuestra patria como los señores españoles han traído sobre la mía, dice Miranda. Las visitas o intereses de las juntas actuales de Oviedo, Sevilla, Madrid, etcétera, tienen muy poca compatibilidad con los intereses y autoridades de nuestras provincias de América. Sírvanse ustedes igualmente enviar copia de este aviso a las demás provincias limítrofes, Santa Fe y Quito, a fin de que, haciendo el debido uso, marchemos unánimes al mismo punto. Y allí una carta estratégica fundamental. América Latina se llenó de juntas, todas movidas por personas manejadas desde la distancia por Francisco de Miranda. De modo que cuando nuestro jefe Joaquín de Caicedo y Cuero estaba promoviendo una junta en Cali el 3 de julio, en la cual decía que había que seguir con los cabildos y respaldar al rey, a quien se reconocía como rey, con la única condición imposible de cumplir, de que viniera, él estaba prisionero, y de que viniera a gobernar desde América. Eso era absolutamente imposible y así se hizo. No obstante lo cual, hay aquellos personajes ignorantes de estos sucesos claves en la historia que andan denigrando a Joaquín de Caicedo y Cuero sin importarle su sacrificio, su forma como fue fusilado en aquella mañana triste y fría de Pasto. Queda muy claro, pues, que no era la devoción al rey la que hizo que la formación de los cabildos que se fueron produciendo en América Latina
se hicieran tan especiales reconocimientos al monarca. Era la estrategia de Miranda la que llevó a gran parte de las provincias sudamericanas a que acogieran los cabildos, tal como le había recomendado aquel venezolano que hizo su nombre muy grande en la lucha por la libertad. En mi libro, Cali Precursora, resalto todos estos hechos que no podría repetir en este discurso. Pero después de saber que la lucha gigantesca de Caicedo y Cuero y las desdichas que siguieron a su familia durante ese tiempo de la guerra patriótica, quiero leer de esta manera el que fue su último día en el atrio o plazuela de la iglesia de San Sebastián de Pasto. Comillas. La mañana del 26 de enero, en esa estación de lluvias, amaneció fría, con llovizna pequeña y picante. Se inició antes de las 11 el redoble de tambores y el desfile de cuerpos macilentos hacia la plaza principal en medio de los rezos del padre Manuel Delgado y Narváez. Caicedo, quizás por el frío o porque su uniforme se componía de una capa blanca, seguramente raída por el tiempo y el maltrato, la lucía con la dignidad de quien conoce el valor y el transeúnte sentido de la suerte. Ahora perdía él la vida, pero las cosas cambiarían y la libertad se abriría espacio entre los hombres y en la geografía de ese país que amaba y que apenas estaba naciendo en la plenitud de la vida. Ha de cumplir 40 años, caminaba erguido y sereno, como lo acredita el testigo presencial general Eusebio Borrero, que antes se vio. A su lado marchaba el joven norteamericano Alexander McCulley y los 10 seleccionados por la suerte del diezmo. Señores, Juan Mata Rivera, Luis López, Manuel Lazo, Bernardo Prado, Raimundo Redondo, Joaquín Cuellar, Joaquín Esguerra, Manuel Herrera, Vicente Mejía, José María Jaramillo y Narciso Liscano. En la lista hay 13 y fueron 10. Los otros 3 no se supo por qué no concurrían a la cita macabra ni tampoco quiénes eran. En la plaza los vendaron y ante unos oídos que seguramente ya no oían, se dieron las órdenes militares con voz de mando que terminaron en la palabra fuego. Todos cayeron, pero de un cuerpo se oían salir unos gemidos. Los soldados se acercaron al desgraciado y, a pesar de algunas voces conmiserativas pidiendo que se le perdonara la vida, le propinaron el tiro de gracia, detrás del cual siguió el silencio. El hombre es superior a su propio destino, porque trasciende la muerte y porque sus acciones tienen el poder de cambiar la vida, la civilización y la historia. La frase anterior la escribo pensando en el prócer Joaquín de Caicedo y Cuero, el protomártir de la independencia colombiana, y en los hombres como él que honraban la estirpe. Y es verdad que ya no oímos la voz de aquel gran patriota, pero son su personalidad y su memoria las que nos llevan hoy a pensar
en cómo la grandeza de un solo ser humano puede iluminar como una estrella el destino de todos los hombres. Gracias. Muy buen relato. Excelente.